Hola, encantada de volverlos a ver. El día de hoy les voy a hablar sobre el caso de Luz María López, un caso que sucedió en el país de Guatemala. Pero antes de empezar con el video, no olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones. Luz María López, de 25 años de edad, estudió criminología, enfermería y obtuvo varios diplomas más. Ella trabajaba en el modelo de servicio integral de adolescencia y niñez MAINA como técnica de investigación criminalística para la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia de la ciudad de Guatemala. Por su parte, Jorge Rafael Sea Mejía era un vendedor de una concesionaria de motos. Después se quedó desempleado y quien lo conoció dicen que es una persona callada. Luz María López, cuando tenía 23 años de edad, acompañó a su madre a comprar una moto para su hermano. El vendedor que les atendió fue Jorge y con la excusa de enviarles información sobre la moto, le pidió el número telefónico a Luz y ella se lo dio sin ningún problema. Jorge empezó a escribirle mensajes personales, pero a Luz no le interesaba, ella estaba ocupada en sus cosas y no le interesaba otras más. Pero para la sorpresa de la familia López Morales, Jorge empezó a ir a su casa y en julio del 2019 se hicieron novios y en diciembre del mismo año se casaron. Ada Morales, madre de Luz, como era de esperarse, se opuso rotundamente a que su hija se casara, porque primero Jorge no era de su agrado y segundo iban muy rápido. Jorge hizo todo lo posible para casarse con Luz. Él fue quien realizó todos los preparativos de la boda. Como si fuera un augurio, el primer salón los canceló, pero Jorge encontró otro para el mismo día. Entonces Ada le dijo a Luz: esto es una señal, no te cases. Luz, cegada por el amor, continuó con su boda. La ceremonia se celebró en una casa de eventos que estaba ubicado por el camino a Antigua Guatemala. Después ellos se fueron a vivir con los padres de Jorge, pero tras el primer incidente de maltrato por parte de Jorge y su hermano Pablo, Luz se fue nuevamente a la casa de su madre por un tiempo. Luz pensaba que no podía tener hijos, pero afortunadamente se quedó embarazada y nació Alice, la primera hija de Luz, la primera nieta de Ada y la primera bisnieta de 4 generaciones de mujeres. Cuando la niña cumplió 1 año y 6 meses, decidieron ir a vivir a una residencia llamada Las Hojarascas. También Luz compró un vehículo que era utilizado por su esposo como taxi porque no tenía empleo. Cuando iban a visitar a Ada, Jorge revisaba los libros de criminalística de Luz. También dijo que no hablaba mucho y que movía el pie como si estuviera desesperado por irse. En octubre del 2020, Jorge se fue a las oficinas de Luz para hacerles unos reclamos por una supuesta traición con su compañero. El forcejeo fue tan fuerte que le quebró la mano. En diciembre del 2022, Luz llegó a la casa de su madre, despeinada, con la niña llorando y asustada. Le dijo que ya no podía vivir más con Jorge, que la maltrataba, la golpeaba, revisaba sus redes sociales y también la obligaba a poner en altavoz todas las llamadas telefónicas. Su madre le dijo que se alejara de Jorge, que no le convenía, que ella miraba cuando Luz va cargada a la niña y que Jorge la lava desde la espalda sin importarle nada. También le ofreció ayuda económica porque toda la familia estaba trabajando. Bien le dijo que ella podía dejar de trabajar para cuidar a su nieta y que Luz siga ejerciendo su carrera. Después de 8 días de separación, Jorge llegó a su casa, le prometió a la señora Ada a que la iba a cuidar muy bien a su hija.
Ese era el truco, buscarla y llamar llorando. Y lastimosamente Luz siempre regresaba con Jorge. De todo esto también fue testigo su hermano, Omar López Morales. En enero del 2021, Luz empezó a tener problemas económicos. No le alcanzaba ni para la leche de la bebé, porque Jorge no le ayudaba. Él solo se dedicaba a perseguirla, a vigilarla y amenazar a cualquier hombre que se le acercaba. A Luz le gustaba ayudar al prójimo, pero esa fortaleza se convirtió en debilidad, porque pensaba que lograría hacer cambiar a Jorge, pero lamentablemente él cada día estaba peor, hasta que tomó la decisión de denunciarlo. Junto con ayuda de su familia, redactó un documento donde contaba todo lo que vivía al lado de su esposo. Pero al tratar de poner la denuncia, los encargados de la sede del MP no recibieron su denuncia porque le dijeron que eso era de la jurisdicción de Mixco y no de la ciudad de Guatemala. Entonces, Luz le dijo a su madre que si algo le llegara a pasar, que pelee por la niña, que no le vaya a dejar a Jorge, porque por su trabajo nunca se sabía, pero en realidad no era su trabajo, sino la situación que estaba pasando con su esposo. Luz vivía en un círculo de violencia por parte de su esposo. El 19 de enero del 2021 finalizó con su asesinamiento en el interior de su hogar y en presencia de su hija. Ese día la señora Ada le escribió a su hija para que vaya a llevar leche para la niña. Toda la tarde no le contestó, hasta que en la noche recibió un mensaje de su hija, pero para la señora Ada le pareció extraño la manera en que escribió el mensaje y dijo: ahora sé que no fue ella. Ese día aparentemente tuvieron una discusión. Jorge agredió a Luz, la golpeó fuertemente y la estranguló. Después ubicó el cuerpo agonizante en el patio delantero de la residencia. Le vertió gasolina y lo incendió. Posteriormente decidió apagar el fuego por el humo que emanaba. Con peritajes físicos y químicos se determinó que el humo llegaba por encima de la malla que delimitaba el patio con la calle. Luz sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo. Tenía lesiones de tercer grado. Se encontró humo en los pulmones. Luego de apagar el fuego, envolvió el cuerpo en un plástico de la cama. Esto se pudo corroborar gracias al emblema que estaba impreso en el plástico y del que quedó residuos en la cama. Introdujo el cuerpo en la parte trasera del vehículo. Con la finalidad de encubrir los hechos, al día siguiente salió como todos los días con dirección al lugar del trabajo de su esposa. En el vehículo iba él, su hija, y en la parte trasera el cuerpo de Luz. Después botó el cuerpo en un alcantarillado de la zona 2, aprovechando que era una zona oscura y no tenía cámaras de seguridad. Y después se fue a visitar a unos familiares como si nada hubiera pasado. Ada Morales se enteró de la desaparición de su hija a las 3 de la tarde del siguiente día por llamada de Jorge. Estaba llorando. Le decía repetidas veces que la nena se perdió. Ada pensó que se perdió su nieta, pero después le explicó Jorge que quien se perdió fue Luz. Él le dijo que le fue a dejar como todos los días a su trabajo y que el resto del día no le había contestado las llamadas y el bolso la había olvidado en la casa. Después de esa llamada, Ada mandó a su hijo a buscar a Luz a su trabajo. No la encontró. Llegó Ada y pidió hablar con la jefa del departamento, quien le dijo que Luz nunca entró. En el libro de registro no constaba su firma de ingreso. Tras confirmarse que Luz nunca había ingresado, Jorge sugirió que se podía tratar de un secuestro por los casos delicados que llevaba. Entonces Ada
preguntó a la jefa de su hija si llevaba algún caso de impacto y le dijo que no. Entonces esta posibilidad quedó descartada. Activaron la alerta por desaparición el 20 de enero del 2021. La familia inició una intensa búsqueda. Visitaron la colonia Las Hojarascas, donde vivía Luz con su esposo e hija, en la zona 1 de Mixco, en una casa muy apartada de las demás. Jorge acudió a dar su versión de los hechos, pero la última versión que dio la cambió. Esta vez aseguró haberle dejado a Luz en una tienda frente a Maina. Él no contaba que este lugar tenía cámaras de seguridad, así que Ada, tan preocupada, decidió ir personalmente a hablar con los dueños de la tienda para que le ayuden con los videos de ese día, donde se ve claramente que Luz María nunca se bajó del vehículo. Entonces Ada pensó, algo le hizo Jorge a mi hija. También el administrador de Las Hojarascas le envió a Ada un audio donde se escucha gritos que provenía desde la residencia de su hija, pero lamentablemente nadie hizo nada. La búsqueda seguía por las montañas, laderas, drenajes, pero no había señales de ella. Fueron muchas horas sin dormir y sin comer, hasta que el viernes 22 de enero del 2021, Ada recibe una fotografía de un drenaje que estaba a pocos metros de Dicri, donde laboraba Luz, dentro de la cual estaba una mujer envuelto en plástico. Ada y su esposo llegaron a la calle a un lado del diamante infantil para ver si era posible encontrar a Luz en ese lugar. Pero el cuerpo ya había sido trasladado a Inasif. Entraron a reconocerla y lamentablemente sí era su hija. No tenía cabello ni uñas. Los exámenes de luminol que se realizaron en la casa y en el vehículo dieron a positivo a sangre humana. Detuvieron el vehículo y Jorge estuvo libre 2 días, hasta que el 23 de enero del 2021 lo detuvieron y fue ligado a proceso por feminicidio. El juicio en su contra empezó 1 año y 6 meses después que se cometiera el crimen. El martes 26 de julio del 2022 se dio la audiencia oral y pública. Se han realizado 4 audiencias y presentaron 264 documentos, 27 peritos, 17 testigos, pruebas materiales, audiovisuales y análisis telefónico, las cuales fueron admitidos en su totalidad. Salieron a relucir todos los detalles de violencia que vivió Luz en su matrimonio, las constantes amenazas que recibía cuando quería dejar a Jorge. Ada Morales presentó ante los medios de comunicación y ante el tribunal un audio de la niña que dice "la fuego", lo que da a entender que la niña presenció cuando su mamá fue quemada. Otra prueba clave fue el celular de la víctima, que siempre estuvo con Jorge. Después de un análisis se conoció su geolocalización. El 11 de octubre del 2022 a Jorge Sea se le declara medio siglo de prisión, es decir, 50 años en la cárcel por feminicidio. El acusado se abstuvo de declarar en juicio y su defensa nunca presentó una antítesis que respondiera la razón por la cual Jorge estaba en el lugar donde encontraron el cuerpo de Luz. La señora Ada dijo: "Hoy cierro un ciclo. Luché hasta el final para conseguir justicia para mi hija". ¿Qué piensan ustedes de este caso? Déjenlo en la sección de comentarios y gracias por estar aquí. Cuídense muchísimo, manténganse saludables y ámense mucho. Hasta luego, chao.